Gratísimas, venerable maestra. Eh, Hemos querido iniciar este link y voy a buscar que todas las clases en las cuales mi ser esté hablando o esté pronunciando, oigamos ese link, preferiblemente en la voz del maestro Kelly. Aunque yo resalto la calidad de música y de voz de esta gran Magda Laicavit, pero eh, lo que pasa es que cuando se oye la voz del maestro Kelly, tiene un ingrediente adicional, y es que la energía de su verbo va creando internamente en cada uno de nosotros lazos nuevos de reconciliarse, o sea, volver a unir las criaturas con la unidad primigenia de donde un día salimos y que se nos, en algún instante, se nos perdió el camino. Hay un link del maestro Kelly que lo hizo él, lo fabricó en 1996, en el mes de noviembre, para ser exacto. Y ese dice: un día por la mañana salí de tu templo y al caer el sol ya no regresé. Ha venido así pasando el tiempo y sin saber cuándo volver. Ábreme, oh, ábreme. Entonces, y tal vez no volveré. En este caso, esas líneas muestran la desconexión, pero la esperanza de volver a conectar nuestros seres con la divinidad. Yo los invito a que oigan este link, especialmente lines, pero en especial este de Reconciliado soy con Dios, peregrino, y este otro link, el de un día por la mañana salí de tu templo. Entonces, venerable maestra, si lo puede ubicar, ubíquelo, que con esto empezamos, es parte de esta clase. Oír la voz del maestro, vamos a oírlo sintiendo la energía, métanse en cada palabra. Adelante, por favor. Soy peregrino aquí, mojando morar, en áurea playa está, y muy lejano hogar, lo llena el mecedor. El rey Allende va, enaltecedor soy de mi rey. En
mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran reconciliados en la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Mi rey implora los de senda mundana, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al fuego celestial, enaltecedor soy de irte. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran reconciliados en la divina voz, reconciliados hoy con Dios.
en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna paz es Él, enaltecedor soy de mi Rey. Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran reconciliados en la divina reconciliados hoy con Dios. Adelante, maestro. Gratísimas, gratísimas, mi querida maestra. Bueno, muy buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, tengan todos sus mercedes. Estamos en esta clase de tu sacra sexualidad, en la cual hoy en este espacio estamos resaltando o haciendo una valoración de las bondades, de los perdones, de las remiseles que los maestros han estado haciendo a lo largo de todos estos heliocrones. Y más por ende, las remiseles, perdones que el maestro Samael Joad Batorbeor está haciendo por estos tiempos. Hemos querido iniciar esta clase con el link de reconciliados hoy por una simple lógica y motivo. El gran propósito de nuestra existencia es volver nuevamente a reconectarnos con esa fuente primigenia desde la que un día vinimos. Volver a reconciliarnos, a reconectarnos nuevamente con esa fuente. Quiero empezar por ahí. Las gentes confunden la reconciliación o todo esto con creencias. No, las creencias no salvan a nadie. A nadie salva. Salva son los hechos, las acciones, los actuares. Y dentro de eso, en el recorrido que hemos hecho por millones de años en las esferas de oscuridad y de dolor como estas, pues se han cometido muchas transgresiones. La humanidad No se oye. Sí, no se oye.
Sí, démosle un tiempecito que al parecer está teniendo exiges con el sol. Maestro Edón, adelante. Sí, ya. Continuamos. Licencia que tuve que cambiar de móvil. Los redentores, les decía que el karma de la humanidad es tan pesado como el de algunos países, su deuda externa, que se volvió impagable. Los redentores, por amor a la humanidad, han establecido puentes, mecanismos para poder ayudar a que comprimir ese karma, comprimir esos karmas. Y aquí quiero empezar por este lado, porque alguien dirá, si habla con un cristiano, dice, no, pero es que Cristo murió por nuestros pecados y ya estamos listos, ya, todo bien, todo ya está listo. Pues eso es cierto solo en un porcentaje. Permítame, les explico. Si su merced hoy en el link que dice que se arrepientan, habla del arrepentimiento. Se habla del arrepentimiento. Y es que el arrepentirse no es tan sencillo. Hay que buscar uno llegar a los niveles más profundos de conciencia para llegar a ese nivel de arrepentimiento. Para poder llegar, tenemos 540 niveles mentales y 560 niveles de conciencia. Esos niveles de conciencia, hay unos que son muy profundos. Permítanme contarles, hace algunos años tuve una oportunidad la divinidad me permitió mirar mis niveles de conciencia. Ya hace ratito, eso no hace poquito tiempo, pero ¿qué vi al mirar eso? Yo en los primeros niveles de conciencia, yo me veía un santo varón, un hombre juicioso, bien. En unos más profunditos, más intermedios, me veía que había indecisión. Y les cuento que con horror vi en unos niveles profundos que seguía siendo el mismo demonio, con las mismas inclinaciones de transgresión. Eso para mí fue algo impresionante poder descubrir eso. Y que hemos comenzado a elaborar buscando llevar luz a los niveles más profundos. Posiblemente a sus mercedes, dentro de este transcurrir de estas clases, se les entreguen algunas técnicas para que aprendamos a llevar luz a los niveles más profundos de nuestra conciencia y obremos realmente de acuerdo a esa conciencia nuestra, porque en la humanidad la tienen tenebrecida y no es la conciencia la que sale. Cuando se dice que el Cristo recibe los pecados de la humanidad, Él recibe de los que se arrepienten, de las criaturas, el Cristo blanco,
recibe esas cargas de los que se arrepienten, las toma y las lleva a los abismos y las deposita en una extensión de ese Cristo, que es el Cristo rojo, que es el mismo Azazel. Y allí, en la espalda de él, son depositadas. Azazel es el que en últimas, el Cristo rojo, recibe estas cargas y finalmente las entrega, no todas, sino un porcentaje. Después miraremos cuál porcentaje es al verdadero causante y culpable de todas las transgresiones de la humanidad, cuál es Satán. Ese es el mecanismo que hay. Entonces se preguntarán, su mercedes, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es necesario hacer estos perdones, estas cosas? ¿Por qué? Si el Cristo recibe esas cargas. Mis queridos hermanos, hay cosas tan profundas, que aún no ha alcanzado uno a llevar niveles de arrepentimiento a estas regiones. Y lo que hacen los maestros es crear una especie de carga de profundidad para desarraigar de allí esos karmas y liberar a la persona, aún sin tener todos los niveles de arrepentimiento, pero sí creándoles unos niveles de conciencia para que pueda ser liberado. Y eso es lo que los maestros hacen con todas estas limpiezas y perdones. Eso no es al son de los tamarindos, tan fácil. Como oigo yo por ahí a los cristianos, estos que dicen, no, pues es aceptar al Cristo en el corazón y ya quedó todo, quedó listo, te quedó hecho. No es así. En el caso, primero tiene que haber un verdadero arrepentimiento profundo y segundo, eso es de todos los días. Ganar el nivel de arrepentimiento es una labor que todos los días a más que pedimos. La gente pide perdones, pero no pide arrepentirse. Uno más que tiene que procurar buscar, encontrar mecanismos y verdaderamente arrepentirse de sus actos para que esto pueda funcionar. Haciéndoles este breve comentario, entonces podemos empezar a explicar lo que el ritual que está haciendo el maestro Samael Joad Bator Beor con el perdón del delito de el robo de uso y lo que es el consolamentum que en estos días le fue entregado a nuestro hermano el dragón Espabel Oruda, que de pronto, si Dios lo permite, hoy lo tendremos en una clase nuestra a las horas nocturnas. Vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de todo eso, porque es importante que sus mercedes entiendan a la hora de hablar con un cristiano o a la hora de hablar con el que fuere, poder entender qué es este mecanismo, el sendero de los redentores. Torno a decir de nuevo, antes de que el Cristo tuviera la sangre aquí, hubiera depositado su sangre, había varios mecanismos. El uno era que en el desierto
el sumo sacerdote estiraba su mano, recogía los karmas de la gente, los pecados de las personas, de los que se arrepentían, estaban arrepentidos de sus hechos, los pasaba a través de su cuerpo y se los depositaba en la cabeza de un macho cabrío, representación de Azazel. Y él era llevado, y así se encuentra en la Biblia, Azazel, y era llevado a al desierto para que fuera devorado por las fieras. Eso lo hizo a Aarón y su hijo Eleazar mientras estuvieron en el desierto. Luego, por eso se hacían los holocaustos de expiación, el sacrificio continuado, esos en los cuales se hacía un sacrificio de activienes, que eran las tórtolas, las ovejas, el cordero, podía ser también cabritos, cabras, y becerros. Esto, en los becerros, se hacía ese sacrificio y se entregaba. Ahora, alguno pensará, pero ¿qué culpa tenían esos animalitos para morir por culpa de las culpas de otros? Miren, nos explicaba el maestro Samael, el maestro Kelly, que cuando dijo el Señor Jehová, toda alma que pecare, esa morirá. Toda alma que pecare, esa morirá. Los delitos solamente podían ser remitidos con sangre, van lavados con sangre. Antes de que el Cristo llegara a la esfera. Entonces, eso era remisiado como Azazel, como le estoy explicando, y era llevado a las fieras para ser procesado. Luego, en ese sacrificio continuado, recibían ellos la expiación y al morir, ellos de alguna forma eran beneficiados porque esas chispas retornaban directamente al pueblo hebreo, ya con cuerpo de humanos, y eran de los mejores dentro de ese pueblo. Esas tórtolas, ese becerro, ese macho cabrío que eran sacrificados. Los corderos pascuales de la Pascua, que se celebra el día 14 del mes de Abib, que es el mismo mes de Nisan, que es realmente el primer mes del año del pueblo judío, que ahora, al igual que en la Iglesia Católica, los judíos en el año 300 y algo, le hicieron también su torcido y ahora lo celebran es en octubre con el otro mes, pero realmente el verdadero primer mes es el mes de Nisan, antiguo mes de Abib. Bueno, algún día hablaremos de esas, de fechas, de por qué es ese mes y muchas cositas alrededor al respecto. Pero lo cierto es que se celebraba la Pascua, en la cual se hacía el sacrificio de un cordero, esas cargas de pecados de los que se arrepentían. El Cristo desencarna el día 13 del mes de Abib y la Pascua la pasa él en el sepulcro, o sea, depositando las cargas sobre la espalda de Lucifer. Con Lucifer con S. Aclaramos bien, Lucifer con S. Lucifer con C es otra cosa.
Cuando quedan esas cargas depositadas, esa es la gran misel del Cristo blanco, la grandísima misel de ese Cristo blanco, de recoger las cargas de los que se arrepienten. Pero aquellos, la de los demonios en general, esas cargas ya es Lucifer mismo el que las recibe. Las transgresiones de las almas las recibe el Cristo blanco, pero las transgresiones de los demonios, que son mucho más densas, las recibe Lucifer. Por estos días, todos esos perdones que han hecho los maestros son procesos de limpieza profundos, muy profundos, de raíces que en los niveles de conciencia superiores o intermedios no se sienten. Yo quisiera contarles, bueno, de hecho lo voy a hacer. Yo cuando recibí el perdón de el delito del robo de uso, como vamos más adelantito a explicarlo con lujo de detalles, me sentí conectado con unas regiones profundas, profundas, profundas. Me sentí lo que deben sentir las yucas cuando las arrancan, con unas raíces por allá bien hondas y desarraigada de adentro de la esfera. Usualmente no se tiene conciencia de esas cosas tan terribles. Y lo que están haciendo los maestros con esto es sacando de esas profundidades que a condiciones normales una criatura no tiene conciencia de eso. Tendrá una fracción. Eso es como los icebergs, que se le ve una puntita, pero lo más profundo está bien enterrado, bien profundo, bien arraizado, enraizado en la profundidad. Bueno, les quería hablar del consolamentum antes de hablar de esto. ¿Qué es el consolamentum? Consolamentum es un perdón impresionantemente grande. Los maestros hicieron una limpieza de karma el 11 de enero del año 1994 a 14 grupos de 14, más el abad que había cada uno. O sea, nos hicieron una limpieza del karma desde que salimos del sagrado sol absoluto hasta ese momento. Con las condiciones, eso sí, de no volver a transgredir la ley. Porque si la volvía uno a transgredir, ya lo hacía por violación de conciencia. Y ahí se le aplica la ley del copudo, que es la ley que rige al violador de conciencia. No se cobra una falta, porque una cosa es cobrar una falta que no se sabe que es un error, y otra cosa es algo que a conciencia se sabe que está mal hecho. Ya, eso se cobra 7 veces, 14 veces, 13 veces, 49 veces más, 70 veces más, 70 veces 7 más, e inclusive números más arriba. Entonces, teniendo esto con claridad, ese hecho, ¿qué es el consolamiento? Es una limpieza en la cual se le limpió a él el karma desde que salió del sagrado sol absoluto hasta ese momento. Y el consolamentum se renueva todos los días, pero no es para todas las faltas, tampoco es así, no es que le dieron patente de corso para hacer todo lo que él quiera y le dé la gana, no. Lo que se hizo fue un perdón
en el cual los errores involuntarios, los errores involuntarios, esos son licenciados. ¿Ya? No están, y esto es algo importante a clarificarles, que una cosa es hacer una transgresión involuntaria por fuerza mayor, por algo que no está dentro de nuestra voluntad, y otra cosa es cometer un delito a conciencia. Esos no están amparados por esto, sino esos los rige la ley del cojudo. Vamos a explicar. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo para que nos entendamos. Supongamos que alguien, él está caminando y accidentalmente pisó una hormiguita por ahí. Una hormiguita. No se dio cuenta, estaba caminando y él ni supo. Eso, un error involuntario, eso lo cubre el consolamento. Pero ahora, si él vio la hormiguita y deliberadamente le puso la pata encima y chi, la estripó, se la cobran. Y se la cobran más cara, 49 veces más cara. ¿Por qué? Porque lo hizo a conciencia. Espero que me estén entendiendo estas cosas. Otra cosa. Supongamos que él se sienta a comer y, como pasa en algunas casas, la mamá de pronto no le gusta, se juntó a comer en su casa y le recibe a la madre, y la mamá de pronto no es de estas doctrinas y le ubica por ahí su esencia de carnita ahí en la sopa que le sirvió. Eso no se da cuenta porque el muchacho la necesita y ahí se la voy a meter camuflada. Y él se la comió involuntariamente. Lo que pudiera haber recibido por transgresión, eso es perdonado con el consolamento. Pero otra cosa es si él a plena conciencia se pega su pedazo de carne o se pega esa sopa sabiendo que tiene lo que tiene. Y pudiendo, pues, puede alguien decir, pero es que si no hay más que, pero si él tiene la elección de decir que no en este momento y no se va a morir de hambre, pues ahí, en ese caso, sí hay transgresión. Entonces, hay que entender ese consolamento bien. Vuelvo a decir, es una bendición enorme, pero no es para alcahuetearle a las gentes sus malos procederes. Porque muchos pudieran llegar a pensar eso, y no hay tal. Es una enorme responsabilidad de recibirlo. Y es una bendición, sí, porque uno queda libre como una palomita ya, como un Pegaso para volar hacia las alturas. Bueno, adelante, los oímos si tienen alguna pregunta hasta lo que hemos hablado, hasta estos mociertos. Porque lo importante aquí es que queden las cosas con una claridad meridiana. Adelante, por favor. Venerable maestra Ramonov, ¿hay seres que tengan alguna pregunta o alguna inquietud? Bueno, vamos a mirar, pues, Magdu levantada no tenemos. Bueno, adelanta Juana Darcia. Ah, caramba, iba a levantar la mano. Buen día, buen dinero, buena salud.
Buen día, buen dinero, buenas salud. Sí, eh, excelente esto que uno logre mantenerse alejado de todas aquellas cosas que nos hacen daño. Y bonito que logremos motivar a nuestra familia para que así lo entienda, porque a veces hay situaciones muy negativas y delicadas que se generan por eso. Refiero brevemente, por este diciembre en casa de unos antropogenios, la hija iba a cocinar hallacas, pero las de nuestras no las iba a hacer sobre las de ellos que tenían carne. Pero eso no pasaba nada porque estaban, según ella, estaban separadas, pues. Solamente las vegetarianas encima de las de carne. Y pues el que yo comentara eso generó un problema terrible, 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 casi que me expulsan del lugar donde estaba por yo haber comentado eso a la persona que junto conmigo se podía perjudicar por eso. Entonces, debemos ser sabios propagadores de esta sabia información para con sabiduría, con amor, con dulzura, las personas comprendan y entiendan el por qué uno no come carnes ni el vapor de lo que está al lado de la otra cocinándose, ni cosas que lleven eso. Cierto día también mi hermano me preparó una tortilla española y le dije, pero no inventes. Pues le puso chorizo. Me dio un ardor en la zona del hígado que se brotó hacia afuera y un malestar en la garganta. Entonces son cosas en las que uno debemos estar al pendiente de todas estas cosas para, con amor y con cariño, transmitirlas a las demás personas. Gratísimas. Magnífico, maestra. ¿Alguien más quiere dar soporte? Adelante. Para los que Eugenia Bermúdez, adelante. Eugenia. Sí, buen día para todos, buen día, venerable maestro Albazo. Soy Liva Jadel y tengo una pregunta. ¿Qué es menester para que el Padre nos mire con ojos de misericordia y podamos conseguir el perdón del consolamiento? Porque hay seres que lo reciben, que condiciones se menesten. Esa sería mi pregunta, venerable maestra. Bueno, en principio, verdaderamente, bueno, antes de responderle esa pregunta, quiero contarle algunas cosas de mi vida que me pasaron, como para ambientar la contesta. La primera, cuando yo recibí, por allá estábamos hablando del año 1984, el maestro Kellion me explicó, no sé, el Padre Nuestro magnetizado. Yo lo explicaba en algunas de estas clases. Y yo pues quedé emocionado y salía emocionado y comencé a enseñárselo a mis hermanos. Una hermana sobre todo, que ella es ultracatólica, pero se le enseñé y le enseñé a otros. El maestro me llamó la atención y me dijo, no haga eso, porque tu intención es buena, pero ellos al ponerse las manos en los chakras, así como lo está haciendo, pero ellos no están en un proceso de limpieza, entonces en lugar de limpiar, van a ensuciar más sus chakras. Ese es el primer ejemplo que quiero que entienda. Segundo ejemplo, yo como veía al maestro Kellion hacer posiceles de Magnus, yo todavía no tenía ese don, ahora sí pues, después me lo dio, pero en ese entonces yo con esa emoción
Yo veía por ahí un enfermo y le hacía posición de mango y casi me muero. Se me apagaron unas vértebras, unos chakras de unas vértebras y el mismo maestro le tocó que limpiármelos y volverlos a encender. No había preparación para eso. El otro historia que les quiero contar es lo que le pasó a Babel. En la llanura de Babilonia, el Misiel de Babel, que en ese momento era el ángel Bel, o sea, Vela Vidental, E-L-L, Bel, con ella, Bel, ese ángel Bel tenía la misión de sacar unos seres para formar, o sea, llevarlos a otras partes, porque venía una catástrofe sobre la tierra. ¿Qué le pasó al hombre? O a este ángel Bel. Cuando vio que la catástrofe venía encima, entonces él se dedicó a sacar el santo y la limona, lo que encontró, atrapaban aves de otras partes y les empacaba a la gente y llévenselas, llévenselas, pero sin el control de calidad de lo que estaba echando en las naves. Eso lo hizo rodar como demonio y se convirtió en el demonio Babel, que es el demonio de las confusiones. ¿Sí ven lo grave que es eso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la recomendación que se les hace que nos debemos hacer? Tenemos que buscar prepararnos para eso. El gran nivel, por eso este link de reconciliación que estamos pidiendo, reconciliado soy con Dios, reconciliado soy con Dios. Volverlo, yo uso mucho la palabra sublime obsesión, una sublime obsesión, cada día más reconciliado con Dios, más, cada vez más, cada vez más, cada vez más hacer los caminos que Dios nos da. O sea, buscar obrar de acuerdo a nuestra conciencia cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hacer la voluntad de Dios cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Tratar en la viña del Señor cada vez más, cada vez más, cada vez más. Esos serían los grandes pasos. Aprender a oír la voz de Dios que habla en nuestra conciencia y obedecerle siempre, obedecerle a esa voz de la conciencia. Eso hace que comencemos a resonar con la parte alta de esa conciencia para poder con solamente. Lo que pasa es que las gentes, esa pregunta que me hace su merced es muy bonita y quiero explayarme en algo. Hay dos tipos de taoístas. Hemos dicho tres, pero hablemos principalmente de estos dos. Hay unos, los sinceros, los que buscan todos los días potencializar sus genes sublimes, los genes de sus seres, y cada día avanzar más en ese proceso de reconciliarse con la divinidad. Ese es un tipo de taoístas. Hay otro tipo de taoístas que no son taoístas realmente, que hicieron de esto una religión más. Sí, comen saludable, buscan comer saludable, buscan no usar ropa con rayas, dicen hermanos en lugar de hermano, pero son ladrones, son ventajosos con otros, viven de intrigas,
o sea, en su comportamiento con los demás no es el correcto. O sea, que no se vive la doctrina como es. No buscan una verdadera reconciliación, sino que tomaron esto como más una creencia más. Pero eso sí, para todos estos perdones, corren la gentecita. A ese tipo de personas se les dice que tengan cuidado, porque si reciben estos perdones, pero no los aplican a la vida, los puede agarrar la ley del cobudo y cobrarles muy duro. Los puede agarrar la ley del cobudo. Entonces, lo que le puedo decir, mi querida Magda, es buscar cada día crear más ese reconciliado soy con Dios. Oigan ese link de reconciliado soy con Dios y formen una sublime obsesión. Todos los días soy mejor ante Dios. Laboren en la viña del Señor, que es trayendo almas a este alfolí, tratando en este camino. Y eso las va a llevar al mocierto en el cual podamos quizás ser merecedores de ese don. Esa es mi contesta a su merced. Y le quiero decir que aún un don como estos tan bendito se puede convertir en una maldición para quien no lo sabe usar. Así como la técnica del Tao, el Tao sexual, se le ha convertido en maldición a más de uno que lo ha recibido, siendo una grandísima bendición. Bien, esa es mi contesta. Si no le queda claro algo, con todo el gusto pregunte que yo se lo amplío. Adelante, por favor. Adelante, Eliva. Sí, maestro, licencia que tenía el fono cerrado. Maestro, me quedó claro. Le doy muchas gratísimas por esa explicación, porque es un deseo muy interno de poder llegar a los soles, al absoluto algún día. En Perú uno siempre está buscando como la forma, cómo es, y luchando, ¿no? Luchando como cada día lo hacemos los taoístas por ser mejores. Entonces, gratísimas, venerable maestro. Por ese lado es, por ser uno mejor en la vida. La gente que se limita solamente a ir a recibir los perdones, no estoy diciendo con esto que no los reciban. Claro que hay que correr a recibirlos. Pero si la gente que se limita solo a eso, estamos mal. ¿Ya? Estamos mal. Si se reciben esas limpiezas, es para no volver a ensuciarse. Para no volver a ensuciarse. Pero conozco gente, y la conozco, que por allá en el año 2018 el maestro, el Elohim Miguel, hizo un corte de líneas de un oracel y alguno la recibió y él buscaba muchachas y después de que él estaba con ellas, las ponía a hacer el corte de líneas que había leído. Eso es una burla, Dios. Y en lugar de hacer ese corte de línea, lo que hace es que eso se convierte en un delito cósmico de catancia, hacer una cosa de esas. Entonces, para que lo entendamos. Mi querida hermana, tralte así todos los días como si lo tuviera ese consolamiento y labore en cambiar, en ser mejor, en llevar niveles de arrepentimiento a su conciencia cada vez más. Y más que perdón a Dios, que también se puede pedir, es pedirle poder de arrepentirse, sapiencia para poder llegar a arrepentirse,
para poder llevar luz a los niveles más profundos de nuestra conciencia, sacar de allí los entenebrecimientos que pueda haber para que la luz de esa conciencia pueda fluir. Ese es el consejo para todos para ese actuar. Y gratísimas por esa pregunta. ¿Alguna otra preguntita? Adelante, maestra Ramunov. Maestro, en el Mocierto no tenemos más adelante. Entonces esperamos que haya quedado claro lo que es el consolamentum. Ese consolamentum, que eso es una bendicel, pero siendo tan bendito, se puede constituir en una terrible maldición para quien lo reciba y no haga un buen uso de él. Una terrible maldición. Eso es importante que se ha entendido eso. Porque, claro, nos quitan todos esos karmas de siglos. Pero, a su vez, hay un compromiso de caminar derecho como debe ser desde ese momento en adelante. Muy bien. Bueno, ya entonces, claro que me dice el ser, antes de que pase a explicar, es importante que queden claro lo del consolamiento. Vamos a pedirle a 3 personas que nos cuenten de lo que acabamos de explicar, qué entendieron por ese consolamiento. Esto es una clase. Mi ser no dicta solo conferencias, sino estos son clases en las cuales yo buscamos que sus mercedes queden con bien recibido el mensaje de lo que se está trayendo. Entonces, adelante 3 personas explicando qué es el consolamiento. No teman equivocarse. De eso se trata, para ajustar los conceptos. Adelante, por favor, 3 voluntarios. Oímos el primero. ¿Qué entendieron por qué es el consolamiento? Adelante, por favor. Bueno, abran el fono o si no, levanten la mano adelante. Buen día, maestro. Bueno, maestro, yo lo último que le entendí, esto que habla, que dice de la corte de Buen día, líneas, hijita. ¿Quién habla, por favor? ya, mi nombre es Esther Bermeo. Ya, maestro, bueno, lo último que le estaba entendiendo, esto que dice de la corte de líneas, yo lo entiendo de esta manera. em, por lo que recién estoy escuchando estas conferencias, ya más o menos voy escuchando un año, entonces yo le tomo esto que dice que es como una bendición, bueno, para mí, porque yo desde hace mucho tiempo, bueno, desde que mis padres son católicos, entonces yo lo tomo así, pues que es una bendición. Y cuando Dios a uno le bendice mucho, uno tiene que aplicar en la vida diaria. Y si no, Dios quita pues todo eso lo que a uno le ha dado. Esa parte, maestra. Bueno, hijita, pero no es lo mismo corte de líneas que consolamiento. Son 2 cosas diferentes, ¿sí? Eso es como decir paraguayos y guayos para jugadores. Tienen las mismas letras, pero no es lo mismo. Se parecieran, pero no son iguales. ¿Ves? Entonces, vamos a oír a otros seres y ahorita aclaramos.
Bien, adelante los otros dos criaturas. Venerable Ay, Maestro Dragón, sea un excelente día para vuestra merced, a la venerable Ramón No y a todos en la Adelante. sala. Mi ser Pramansare de acá de Quito, Ecuador. Bueno, venerable maestro, lo que yo entiendo por el consolamento, el maestro dijo que era lo último que nos iba a dar, creo que fue eso lo que le entendía al maestro. Por eso él nos está preparando, nos está limpiando, nos está haciendo corte de líneas y demás. Y ya lo último, el consolamiento, es cuando ya quedamos nosotros sin ningún pecado, ¿sí? Quedamos limpios de toda maldad, de toda transgresión de ley. Es como cuando uno está en los soles, ¿sí? Como un ángel, o bueno, no sé cómo decirle, venerable maestro. Eso es lo que yo entiendo, gratísimas. Hay algunas cositas que hay que hacer precisión. Mire, están quitando karma, pero la genética sigue siendo la misma. Pónganle cuidado a eso. Hay un evento grande que fue la Teurgénesis, en la cual sí el maestro nos ubicó un cambio en la genes posible. Con el consolamento se está haciendo un cambio de karma, una limpieza de karma. Pero torno a decir, los genes tenemos que cambiarlos. ¿Ya? Cambiarlos nosotros. A ver, se lo explico con un ejemplo. Con un ejemplo. Alguien es chambón y pasó y sin querer tumbó algo valioso y se quebró. Esa persona tiene que pagar eso valioso. O ha partido por esa acción de chambón, ha partido muchas cosas. Y se ha echado muchas deudas encima porque ha partido cosas, ha roto cosas y que tiene que pagarlas. Pero de pronto llega un papá rico y dice, no, tranquilo, yo le pago esas deudas. Hasta aquí. De ahí en adelante, pero él no dice, de aquí en adelante siga partiendo. No, señor. ¿Con qué propósito le hace esto? Si le hizo, porque de pronto ese muchacho está haciendo el esfuerzo por cambiar, sinceramente es un esfuerzo por cambiar esa chambonería y está cambiando y está transformándose para ser mejor de ahí en adelante. Esa sería la diferencia con otro que igual del chambón ha hecho las mismas chambonadas y no le interesa cambiar, sigue siendo chambonadas. Entonces, ¿a ese para qué se le paga? El otro que está buscando cambiar y mejorar, a ese se le pagó esa chambonera, se le pagaron las deudas de los daños que él ha causado. ¿Te queda más claro, por favor? Adelante. ¿Aló? Claro, venerable maestro, sí, me hizo falta, pues, o sea, lo que yo había entendido es que sí, el maestro nos va limpiando, nos va ayudando, y de lógica, maestro, que nosotros tenemos que, pues, saber que lo que ya por ejemplo, nos hicieron la limpieza del robo, el robo de uso, pues ya tenemos que tener presente que si cometíamos ese error, ya no debemos cometerlo, ¿sí? Al máximo luchar por no cometer ese error.
Y así todo, venerable maestro. Gratísimas por su aclaración. Muy bien, muy bien. Eso es importante, tener esas claridades. Bueno, otro ser que nos diga, bueno, antes del otro ser, a nuestra Magdita, la nueva, la niña que lleva 1 año. Mire, corte de líneas es el corte, es una cosa. El consolamentum es otra. El corte de líneas es el corte que se hace por los marras que pueden quedar. Puede ser por karmasaya, o sea, por la cosa de las parejas, o por otros tipos de líneas. Ya lo estaremos explicando de nuevo también, lo del corte de líneas. Con más detalle en una clase posterior de pronto. Pero el consolamentum es de todo es de todo. Ese es el consolamentum. Ya, todas las deudas, como quien dice, todo, absolutamente queda pago. Pero si esa persona sigue haciendo las mismas cosas de la vida, se las devuelven y potencial multiplicado por 7. Para que lo sepan. Bueno. Bien, entonces otro ser que nos explique qué entendió por el consolamiento. Adelante. Gratísimas. Adelante, Guaraldacia. Yo entiendo que el consolamentum es una especie de ensamblaje donde quedaríamos como nuevos, como unos verdaderos ángeles, que es en sí la esencia del Tao, porque desde que nos dan simbre se nos dice que es como que si hubieran rebajado nuestros karmas, que nos quitaron un gran porcentaje. Y está en nosotros, está en nos el querer seguir teniendo ese boleto abierto hacia lo que es un cambio. Es como decir un anhelo o un espacio, un escalón muy alto, muy grande, de lo que es la máxima expresión de lo que un hijo de Dios quisiera lograr, en transformar todos esos defectos y tener un traje nuevo. Y es una oportunidad de resucitar en vida, no como se cree que se resucita después que la gente no está físicamente. No he oído en la emisora lo concerniente a este tema, sino así como muy someramente acerca del consolamiento, pero de acuerdo a lo que le oí a su merced, lo veo de esa forma. Gratísimas. A vuestra merced. Este domingo pasado le fue entregado el consolamentum al dragón Esparabelo Rudel. Por eso estamos hablando de esto y es importante que lo entendamos. Bien, gratísimas. Veo una manita levantada. Adelante, maestra Ramón. No, maestro, ya en el concierto no tenemos más manos levantadas. Ni tenemos. En el chat nos preguntan que qué es el chambón. Adelante, Bueno, maestro. alguien que explique qué chambón, alguien que explique en sus palabras. Venerable maestro, yo lo que entiendo por chambón es como una persona ordinaria, una persona que hace las cosas sin importar que, o sea, no es cuidadoso cuando uno está haciendo las cosas y las hace por hacerlas y pues está perjudicando. De pronto, un ejemplo, está uno pasando por un lugar donde hay mucha gente en una sala con mesas y que es como acosadito, por ejemplo, un mesero y una persona, el mesero va con su bandeja y pasa otra persona corriendo y no le importa si no se da cuenta que el mesero si pasa muy rápido y lo toca y es estrecho el espacio, le puede hacer caer las cosas. Para mí eso es ser uno como un chambón.
muy bien, sí, una persona que no tiene conciencia de sus actos y ni de su cuerpo, pasa, tumba todo, las cosas que hace las hace mediocres, no cierra procesos, deja todo a medias tintas, es un sello de mediocridad en todo lo que hace. Eso es ser un chambón, ¿sí? Y el que quiera como ampliar más el tema, hay un por ahí en la serie es El Chavo, estaba un personaje llamado Vicente Chambón, entre otras cosas. De eso hay que aprender, de lo malo hay que aprender. Ese programita no es que fuera tan bueno, pero la acción de Vicente Chambón que va tumbando todo, va pasando por donde pasa, tumba todo, todo lo hace. Eso es ser chambón. Ya, listo. Gratísimas. ¿Qué más sigue, Ramón? Bueno, Ángela tenía el tono abierto. Si va a intervenir, adelante. Bueno, maestro, entonces en el concierto no tenemos más nada. Entonces, adelante, después de preguntas y maestro levantas. Adelante, su merced. Bueno, ¿hay alguien más? A ver, sí me gustaría oír, porque siento que todavía falta. Hoy sí, me gustaría oír dos seres más que me digan qué entendieron por el consolamento. Aquí el ser mío me dice, insístales que todavía hay seres que no tienen claro qué es eso. Vamos a oír dos seres más que me digan qué entendieron por la explicación del consolamento. Adelante. Les hago una pregunta. Para que la tengan. ¿Qué diferencia tendría este consolamento a la frase que dice alguien? No, es que un cristiano dice, no, es que usted acepta a Cristo en su corazón y ya es salvo, ya está listo. No es más lo que tiene que hacer. ¿Cuál será la diferencia entre eso de aceptar a Cristo y este gran evento? Los oigo. Hay un silencio, maestro. Bueno, démosles un minutico para que vuelva a decir la pregunta, pero quiero que la mayoría responda. No quiero convidados de piedra. ¿Cuál será la diferencia entre eso que dicen los cristianos? No, usted solamente acepte a Cristo en su corazón y ya. No necesita más nada, ya está listo, ya quedó listo. A recibir de Magnus, del gran Miguel, el consolamento. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, nos vamos con la maestra Buen día, Guaradalcia y después seguimos con Caivite. Adelante, Guaradalcia. Maestro, vuestra merced inició diciendo que esto no es cuestión de creencias, es cuestión de práctica, de vivencia. Eso es muy vacío, es que yo acepto esto y lo acepto, pero sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes. Es como como se dice, un Cristo a la carta, a lo que a mí me gusta. En cambio, el consolamentum es como un grado superior, el obtenerlo es como recibir un grado superior espiritual que lo mantiene a uno limpio. Y eso es en pensamiento, en palabra, en obra.
Debe ser una persona distinta, porque no es solo de palabras ni porque cree, sino lo que dice. Los hechos hablan por sí solos en la persona que reciba este tipo de bondad, que debe ser impecable, no perfecto, pero sí buscando vivir con Dios en todo instante. Hasta allí. Gratísimo, maestra. Oigamos a Taibita, adelante. Buen día, maestro. Buen día para todos, maestra Ramón. Muy buen día. Para mí el consolamiento es una limpieza que se la hacen a uno desde que salió del absoluto hasta llegar a esta esfera. Y se las hacen a los seres que verdaderamente han luchado por la doctrina, por ser mejor. Le dan esa gran limpieza, ese gran don. Pero si este ser de ahí para allá no sigue practicando la doctrina, luchando siempre, entonces el consolamiento se lo quitan o se encarma más porque no es que hasta allí llegó y que de ahí para allá uno va a hacer lo que quiere. Entiendo yo, tiene que elaborar más, luchar más para mantener esa gran bondad que el maestro está dando. Gratísimas, esas son mis palabras. Gratísimo, Gracias. mi gran Taibita. Dios me la bendiga. Bueno, Bueno, en el chat, Nahualcaba nos dice, consolamentum es un perdón que siguiendo fiel, limpio y leal en su caminar, ya está listo para entrar en los soles. De lo contrario, aquí sigue, es el perdón máximo. Ahora, solo pueden realizarlo los maestros, porque la humanidad está imposibilitado de ingresar a los soles. Bueno, por favor. Sí, hasta ahí, maestro. Adelante. bueno, quisiera otro que me diga claramente qué diferencia está entre tus pecados te son perdonados, eso y aceptar a Cristo. No, ese acepta a Cristo en el corazón. ¿Qué es la diferencia con el Bueno, consolamiento? Así, puntual. Adelante. adelante, Linda Jaer. Sí, hay una diferencia muy importante y es que tiene que haber un verdadero arrepentimiento, porque no es que me perdonaron los pecados y la persona siga cometiendo los mismos errores, no. Para que realmente pueda haber un perdón, como lo es el consolamiento, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Como decía vuestra merced, es entrar en esos niveles de conciencia y llevar la luz hasta donde se pueda en esos niveles de conciencia. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, pues no es que Cristo vive en mi corazón y yo sigo haciendo lo mismo, no. Entonces eso es un chiquito porte. Ahí va un elemento muy valioso en lo que las palabras tuyas, el verdadero arrepentimiento. Y la diferencia en que acepta el Cristo en mi corazón, sí, puede haber una limpieza de unos karmas, pero no de los profundos arraigados. En un consolamiento, aún los arraigados, los que uno ni siquiera se acuerda. Pero entonces, como dices tú, y con un muy buen fundamento, tiene que haber un propósito súper sincero, pero súper sincero, para que un propósito de enmienda, para que ese enemigo interno, ese defecto, se cambie y uno entre en un proceso de arrepentimiento sincero y verdadero. Gratísimas, Magda, y así es. ¿Alguien más tiene un porte? Bueno, en el momento no tenemos más maestros. Adelante. Bueno, entonces, Licencia, licencia, sí, maestro. Yo adelante. lo tengo. Es, Adelante, Miriam. muy buen día, mi simbre Namuan, gratísimas. No sabía cómo levantar la Magdo aquí pedir la Magdo desde el celular. Pero cuando se dice que
tus pecados te son perdonados, es del otro. Son palabras de otro, no es el sentir propio, no es esa conciencia en verdad de cambio de cada uno de nosotros para algo positivo, para que nuestros actos, nuestras obras, nuestras palabras, nuestros pensamientos realmente vayan en consecuencia de la voluntad de Dios y en consecuencia de esos mandaciertos. Siento que aquí es cada uno el esfuerzo que hace, los méritos que hace para poder ascender, crecer, ser cada día mejor. En el otro lado, digamos que son palabras de otros, pero eso no nos hace a nos responsables de cada uno de nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Hasta ahí, maestro. Gratísimas. Magnífico, magnífico. Una evaluación muy bonita. Y sí, tiene mucho de verdad, de reflexel. Bueno, entonces ya teniendo estas claridades, es muy importante entender esto para ir desarraigándonos de los males, de los vicios de las religiones de la tierra. Ya. Eso de que peco, rezo y empato y listo. La cosa no es así. No es así. Pues bien, hoy quiero contarles también sobre lo que es el perdón del delito del robo de uso. En esta experiencia, la cual yo tuve el honor de ser el que los coordinaba, junto con la venerable Mijeca, mi ser recibió un título, Cabro de los Mares, Gran Cabro de los Mares. Se preguntarán por qué cabro. Es un ayudante del cabro Azazel. Esos cabros son ayudantes del cabro Azazel. Ayudantes para sacar las criaturas de los abismos. Ayudante, y esto no solamente, ya más adelantico hablaremos al respecto de eso. ¿Qué significa ser uno cabro para sacar una criatura de los abismos? Somos ayudantes, porque el que hace esas cargas, eso es Bator y Lucifer. En este evento, en este ritual, es una cerevidia en la cual alrededor en el templo Azazelino, los oficiantes están, primero que todo, los que configuran el templo están haciendo runas de Azazel. Están haciendo runas de Azazel. Ve, hay alguien que escribió algo en el chat. Por favor, me lo lee, maestra, antes de continuar. Claro que sí, maestro. Adelante. Bueno, Guaradalza nos dice, licencia maestro, ¿y cómo fue que el dragón Orudel recibió esta bendición? ¿Él la solicitó o el maestro lo llamó para recibirlo? Mejor dicho, para entregárselo. Adelante, maestro. Bueno, siempre lo de Brudel fue lo siguiente. Él llamó para pedir por el papá, que estaba muy enfermo, una medicina para el papá, una misericordia. Entonces el maestro aprovechó, le dio a él le dio la medicina, pues Orudel es un tratador en estos caminos, le agradeció la labor que está haciendo en el grupo reestructurador y toda la labor. Él ha sido un evangelista, un ser lleva desde 1995 que ingresó a esta doctrina hasta el día de hoy, haciendo casi de 30 años, y ha sido un sincero luchador.
y de todo de lo que uno siempre recoge. Entonces fue el día de él. El maestro no solamente para el papá le dio algunas recomendaciones, sino que a él le entregó la medicina, le entregó el don de curar con las magnus, para que él a su vez lo extendiera no solo a sus padres, sino a quien él estimara conveniente, y le dio el consolamentum. Fueron premios que el maestro aprovechó ese instante, esa coyuntura y se los entregó, lo cual nos alegró a muchos, por esos premios que se recibió. Y entre otras cosas, el papá ya viajó esta madrugada. Ya. Y eso es la contesta a su pregunta, mi querida maestra Guaraldacio. Entonces, continuamos. Gratísimas, maestro. Y es además una prueba de que los maestros y Dios no le queda debiendo a sus hijos nada. Todo lo que uno tiene, todo lo que está para uno es, y ellos siempre lo están demostrando. Sí. Buen viaje a los soles para el padre del venerable dragón No, Orudel. él no va para los soles. Él Mm, no era taoísta. Él fue gnóstico, y respecto a eso, el maestro también le dijo ujú. que los padres, ahí se habló al respecto, y hay un tipo, un hijo del maestro Garga Cuchines, que él, ahí es una violación de conciencia, y aquí queremos explicar eso de una vez, ya que su merced introdujo el tema, pues es importante que su mercedes también lo conozcan. Vean lo siguiente, mis niños. Cuando alguien va por el sendero de la vida y le cambia a alguien la existencia para bien y lo introduce en estos caminos de luz, el 10% de esa bondad es para quien hizo ese cambio, para quien le hizo ese cambio. Todos los padres espirituales de sus mercedes, las cosas buenas que sus mercedes hacen para estar en este camino y todo eso, el 10% de ese Dharma es para esos padres espirituales de sus mercedes. Y a su vez, los hijos espirituales, los seres que sus mercedes impacten para bien, el 10% del Dharma, de los pasos de ellos, será para sus mercedes. Y eso será no solamente en esta existencia, sino de aquí en adelante. De aquí en adelante. Pero a su vez, una criatura que desvíe a una persona que vaya por un camino y lo desvíe, recibe el tresenio de su karma por no por haberlo desviado en el camino hacia el mal. Por eso, por ejemplo, todos los de iniciativa karma y todos los que están haciéndole guerra a la doctrina para sacar los seres de la doctrina, los que hablan más de los maestros y de nosotros, porque de mí también hay unas páginas por ahí espantosas. Yo he mirado en Facebook, digo, uy, ese tipo de ser una persona malísima, pues que eso es un desgraciado. Resulta que están hablando de mí mismo. Todo eso es una serie de cosas, una sartalada de embustes buscando. De alguna manera a mí pues me siento honrado, porque si hablaron de los maestros mal, pues lo meten a uno en ese mismo caldo. Todas las criaturas que desvían, que hacen, saben ellos que están mintiendo y que están haciendo eso a esa forma para desviar las criaturas del camino de luz. El tresenio del karma por los malos pasos, o sea, la 13ª porcentaje,
de los malos pasos que esa criatura inicie, pues serán sobre las espaldas de quienes desviaron su camino. Bueno, ¿por qué les estoy contando esto respecto al papá de Orodel? Vamos a explicar. Vamos a explicar esto. Miren, en el año 1987, finalizando 1986, por allá. No, espere, voy a ser exacto. Voy a ser exacto. Fue en marzo, abril de 1986. Allí, el maestro Keliun y el maestro Samael, en un viaje que hicieron por la costa, visitaron al maestro Garga Kuchines. Y ese ser, el maestro Garga Kuchines, reconoció de una vez al maestro Samael. De una vez lo reconoció. Y vio que él, pues, el maestro Garga Kuchines ya estaba viejito, muy tracuteadito, pero se dio cuenta, dijo, ahí está el maestro Samael. Y le contó a los hijos. Le dijo a los hijos eso. Y hay uno, pues hay dos, Julio Medina Barranco, el hijo, y Jorge Medina Barranco, que ellos vieron esa acción, vieron que el papá les dijo y ellos hablaron y le dijeron, nosotros sabemos que en su merced, pues que en usted, como hablan ellos, está el maestro Samael, que ha vuelto. Pero nosotros no podemos decirle eso a las gentes, al pueblo gnóstico, porque se nos daña, se nos cae el entable, se nos cae todo. Se lo dijeron al maestro Samael. O sea que ellos a plena conciencia negaron la presencia del maestro Samael al pueblo gnóstico. A plena conciencia. ¿Eso qué pasó? Que los gnósticos de la iglesia gnóstica, los que la iglesia gnóstica seguían al maestro Garga Kuchines, el hijo, con esas palabras que era el soberano comendador, le cerró esa posibilidad al pueblo gnóstico. Y entonces muchos, si le hubieran transmitido lo que las palabras del maestro Garga Kuchines a su hijo, que él era Samael, pues hubieran sido miles los gnósticos que hubieran entrado al pueblo de Dios, a seguir las doctrinas del maestro, a recibir las nuevas doctrinas del maestro Samael Joad Bator Mejor. Pero no lo hicieron. Entonces, todo ese camino, el karma de esos caminos de luz que pudieran haber seguido esos seres, eso quedó sobre las espaldas de ese par de tipos, de Julio Medina y de Jorge Medina Barranco. Uno de ellos fue el papá de Orodel y la mamá de Orodel. Seres gnósticos sinceros que pues por las palabras de sus guías en ese momento, que eran estos dos, el soberano comendador que era estos, vieron, sí, prefirieron oírles a ellos y entonces, por esa razón, motivo y circunstancias,
pues obviamente ellos no salen de la rueda, pero por amor a Orudel y por haber traído ese hijo que trajeron a la esfera, se les da una posibilidad de volver, de tomar cuerpo físico dentro del pueblo de Dios, dentro de este pueblo taoísta, para que logren, ahí sí, contonizarse y poder completar el ciclo de lo que están ellos haciendo. Si es claro, mi querida Guadaldacia, ahora, adelante. Uy, maestra, eso es increíble. ¿Cómo se dice que no todo lo que brilla es oro o no todo lo que uno cree que es malo es bueno? Puede ser malo, sino también tiene algo de bueno. Fuerte esa historia. Pero uno de ellos es fue el padre del venerable Orudel, de los que recibió esa información de su papá. A ver, no. Permítanme, el papá de Orudel es un arzobispo gnóstico de Antioquia, que a su vez, pues, dentro de esa jerarquía, su jerarquía, estaba el soberano comendador gnóstico, que es el Medina Barranco, uno de los hijos del maestro Garga Cuchines. Entonces el maestro Garga Cuchines le dijo a sus hijos que ahí estaba Samael, pero el soberano comendador, pero ese soberano comendador al pueblo gnóstico no le dijo nada, porque según él se le caía el entable, violó su conciencia, ¿ya? Sí. Violó su conciencia. Y entonces dentro de esa gente le dio una otra directriz que no le hicieran caso, ¿ya? Les dijo que eran unos impostores, o sea, violó su conciencia, y dentro de esas personas que recibieron esa información tergiversada está el papá de Orudel, el señor Granda. ¿Ya es claro? Sí, gratísimas, maestro, gratísimas. Muy interesante. Bien. Maestra, hay un en el chat, por favor. Bueno, leemos lo del chat y después le damos la palabra a Miladis Cáceres. Bueno, la maestra Taibetea nos dice, maestro, licéncieme. La pregunta, ¿qué significa ver en una bisel un cabro grande, muy hermoso, de color café brillante, la mirada fija, su cabeza levantada y su cabeza levantada? El ser que vio eso fue Sakeway. Adelante, maestro. Ese es Azazel, ese cabro es Azazel. ¿Ya? Recuérdenme la semana entrante, cuando estemos hablando de estos temas, porque ya como que parece que el día de hoy no alcanzamos nuevamente a hablar del templo azacélico. Hablar la diferencia entre lo que es el cabro Azazel y el macho cabrío de Méndez, que es el que pintan en ese de magia negra. Recuérdenme de hablar de eso la semana entrante. ¿Bien? Recuérdenme hablar de eso para que les quede como la luz del día claritica la diferencia entre lo que es el macho cabrío de Méndez y el cabro Azazel. Sí. El uno es de abajo y el otro es de arriba. Entonces lo que vio él fue el cabro Azazel, hermoso cabro Azazel. Bien, que es la vibracel. Y do como Dago Hasem, soy un cabro ayudante de ese gran cabro Azazel. Bien, esa es la contesta a la venerable maestra Taibitea. Ahora sí, las preguntas, adelante. Bueno, entonces adelante, Milades Cáceres. Adelante. Milades, adelante. Abre el fono y
y habla, por favor. Buen día para todos. Buen día, maestro. ¿Ahí soy escuchada? Sí, se Sí. oye bien. Bueno, maestro. Maestro, tengo una inquietud. Su merced hablando de los jerarcas gnósticos. Su merced sabe si el maestro Israel Díaz Rincón, también él tenía conocimiento del maestro Samael, de su retorno. No tengo no tengo ese dato. Lo que sí sé es que él tuvo los últimos días, el maestro Samael Aumbeor lo encomendó de que le cuidara el cuerpo físico porque él iba a entrar en el Aeón 13. Y entonces su cuerpo se iba a resentir y los médicos de la tierra no tenían de su conocimiento ninguno para que lo asistieran. Esto lo conté el lunes, pero lo vuelvo a contar hoy. Entonces ellos lo llevaron, él lo llevó a una asa de él y allá comenzó a atenderlo, mientras su cuerpo, mientras él pasaba las terribles pruebas de la EON 13. Ese EON 13 pruebas para pasar y lograr llegar a convertirse como alma en un Paramartasaya, que es un habitante del absoluto. Ese Aeon 13 tiene que ver con el rayo Kriyanok. Algún día explicaremos, cuando estemos hablando del árbol de la vida y todo lo que son, todo eso, posiblemente lo expliquemos así con detalle, que eso sí amerita una conferencia, una clase de alto turme que pues explicar con detalles todo eso. Pues bien, esa prueba de la EON 13, la prueba de la EON 13, el cuerpo no necesitaba una atención especial. Y él salió, Israel salió hacia la Ciudad de México, pues algunas cosas y ya le cayó Hipatía, la hija, y la mamá de Hipatía, doña Arnolda. Pero según le cuentan, y Hipatía le dijo, bueno, que lo llevaron donde el papá. Y él le dijo que estaban pues le explicó y dijo que si no la llevaba, que ella pues le echaba la migración, le echaba la policía y echaba todo. Entonces él pues listo, la llevó. Entonces lo primero que hizo Hipatía fue algo que el maestro le dijo que no hiciera. Corrió y lo llevó para donde los médicos del mundo, los alópatas, que no tenían ni forro idea de lo que estaba pasando en ese cuerpo. Y entonces pasó. Comenzaron a rajarlo, a hacerle operaciones y cosas, y dañaron ese bodhisattva. El mismo maestro Samael, cuando Celestino López Lindo fue a visitarlo, le dijo, ay Celestino, este bodhisattva ya no sirve, tengo que cambiar de bodhisattva. Y las últimas palabras que dijo el maestro Samael Aumbeor antes de partir, 24 de diciembre del año 1977, dijo, hermanos, Brutus me traicionó de nuevo. Para los que no están empapados del tema, cuando Victoria Regia, o sea, el Bodhisattva, el maestro Samael, y el mismo maestro Samael estuvo por ahí por los laditos en Julio César. Él tuvo un hijo adoptivo que se llamaba Brutus, Cayo Brutus, y ese Brutus mató a Julio César. Fue un parricida. Y dijo igual, hermanos, Brutus me mató de nuevo, refiriéndose a la señora doña Hipatía. Eso para que sus mercedes estén enterados. No estoy enterado si Israel, o sea, no quiero decir sí o no quiero decir no porque no tengo el dato al respecto, si él sabía
respecto al maestro Samael Juan Batorbeor. Hasta donde tengo, está en un alto concepto este varón Israel, este señor Israel. Esas son mis palabras por ahora. Gratísimas.